Hola amigos, bienvenidos a parte 2 de mi charla con Luciano de Argentina. En el último video hablamos sobre jerga de Argentina y en este video vamos a hablar sobre el voceo, que es algo muy distinto de Argentina. Quiero hablar sobre el voz que mencionaste antes y eso es muy conocido de Argentina y de Uruguay también. Y creo que Sí, en algunas partes de Colombia y Bolivia se usa también. Pero vos significa tú, ¿no? Que estás hablando con otra persona y lo llaman vos, ¿verdad? sí, algo curioso como mencionaste que en Colombia, si no estoy equivocado, es más formal, utilizan el vos como una forma formal. En nuestro caso, el vos es más como tú, exacto, pero es la forma informal, ¿sí? Como tú, porque tenemos tú y tenemos usted en español, ¿sí? Entonces, usamos vos, ¿sí? Como tú, en reemplazo de tú. Y como vos dijiste, se usa en Argentina, en Uruguay y si no estoy equivocado, en Honduras y en Guatemala también Ah, se utiliza el voz. Sí, sí, el voceo es muy popular y también en Centroamérica y en Sudamérica, en Argentina y Uruguay. Bueno, el voz a veces para las personas puede ser un poco complicado. ¿Sí? Les parece, sobre todo a las personas que están aprendiendo español. Dicen, ¿qué significa? No lo entiendo, ¿sí? Pero después de un tiempo, en mi opinión, te das cuenta que es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque la conjugación con el vos es mucho más simple. Por ejemplo, el verbo poder, ¿sí? El verbo poder. Con el tú dirías tú puedes, ¿sí? Tú sí, puedes. En cambio, nosotros con el vos decimos vos podés, ¿ok? vos podés. Entonces, mantenemos la raíz, no cambiamos la raíz, solamente cambiamos la terminación. ¿Sí? Entonces, el tú muchas veces cambia la raíz. Por ejemplo, tener, tú tienes, ¿sí? Nosotros decimos vos tenés. Vos So, tenés. we keep the root, ¿ok? Tener, y solamente cambiamos el final. Tenés, podés, Claro. haces, ¿sí? Entonces, obviamente que para la persona que está acostumbrada al tú, le parece un poco extraño el vos. Pero yo creo que es más fácil. Sí, no Solamente, es tan sí, difícil. Porque cuando ves así, como escribes, si es vos podés, la palabra podés es muy similar al verbo poder. Es solamente la última palabra, la última letra. Y, pero creo que el problema es que personas están muy acostumbrados a tú puedes, ¿no? Especialmente personas de los Estados Unidos que aprenden el español de México y cuando escuchan el acento de Argentina es muy diferente. Pero no, el voz no creo que sea difícil, solamente que no se usa en países como España y México, donde muchas personas aprenden el español. to- totalmente, totalmente. Em, Solamente hay un verbo irregular con el vos, que es el verbo ser, que nosotros decimos vos sos, ¿sí? Ah, como Vos dijiste sos. antes en el ejemplo de boludo, sos un boludo. ¿No? Vos en vez Exactamente. de tú eres. Exactamente. Ese es el único, irregular. Pero después, como te digo, el voceo es fácil de entender y algo que es bueno para los estudiantes también o las personas que están aprendiendo español, que si venís a Argentina y usas, y usas el tú, te entendemos, ¿sí? Entonces, Sí, no, a veces las personas que vienen a Argentina dicen, "Ah, tengo miedo porque voy a usar el tú y no uso el muy mal vos y entendido, no, sí. no, no hay problema. Todo bien, todo No, bien. porque hay muchos extranjeros en Argentina, ¿no? Como personas de otras partes de Latinoamérica y ellos no usan el voz, ¿no? Totalmente, sí. Ahora, por ejemplo, hay muchas personas de Venezuela o también bueno, Brasil, pero Brasil habla portugués, pero tenemos de Venezuela o de Perú y estas personas usan el tú, ¿sí? Y Sí. es totalmente perfecto. Sí, me imagino que después de muchos años eh, van a empezar de hablar como las personas en el país en que estás viviendo, porque yo conocí a una mujer de Argentina cuando vivía en España y ella lleva muchos años en España, era como la dueña de la casa en donde viví y
Habla como una española ahora, aunque es de Argentina. Dice, por ejemplo, vosotros. Y en Argentina no se usa el vosotros, es algo de España. Pero como Claro. lleva más de 20 años en España, habla con vosotros y vosotros tenéis, por ejemplo. Entonces, sí, es interesante cómo cambia después de muchos años y me imagino que alguien de España también, viviendo en Argentina por muchos años, va a empezar a usar el vos, ¿no? Sí, es que eso es lo que decimos el aprendizaje por imitación, ¿no? A veces a mí algo muy gracioso que me pasaba durante la pandemia, que no salía, no podía salir de mi casa y estaba dando muchas lecciones de español en español neutro, porque algunos estudiantes querían el español neutro y después a veces hablaba con mis amigos y le decía, estoy bien, ¿y tú? Y me decían, ¿por qué me Sí, decís tú? ¿Qué te pasa? ¿Viste? ¿Qué problema tenés? Qué raro. Y no, le digo, no, perdón, es que estuve una semana, 2 semanas solamente hablando con personas en español sí, neutro y después cuando puedo ver a mis amigos les largaba un tú así y por instinto, ¿sí? Pero sí, sí, es común eso, sobre todo como vos decís, alguien que vive hace 20 años en otro país, ¿no? sí. Y este ejemplo, vos podés, ¿cómo dirías en el pasado? Como el verbo poder en el pasado, ¿cómo es con la comunicación Bien. vos? Esa pregunta que me haces es muy interesante porque en realidad la principal diferencia entre el vos y el tú es en el presente, ¿sí? Entonces, después, con el vos, en el pasado es lo mismo. Tú pudiste, vos pudiste. Tú Ah, fuiste, vos fuiste, ¿sí? Entonces, es lo mismo, igual que para el futuro. Entonces, tú podrás, vos podrás, ¿sí? ok, Solo una cosa, que en Argentina no usamos casi el futuro simple, usamos el futuro próximo. Entonces decimos, vos vas a poder, vos vas a ir, vos vas a tener, ¿sí? claro. Pero bueno, eso es un tema del país, ¿sí? De la Sí, región. sí. Pero no necesitas siempre usar el vos, ¿no? Porque es con el contexto y con las conjugaciones. Si dices vas, es obvio que estás hablando con la persona. Entonces, no hay que usar siempre los pronombres, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Puedo preguntarte, ¿vas mañana a la escuela o vas mañana a la universidad? Y es obvio Y se que entiende. estás hablando de vos, de yo. O sea, tú en algunos contextos en Argentina o solamente vos para informal y usted para formal. Esa es una buena pregunta. Bueno, como sabes, Argentina es un país grande, ¿viste? Entonces tiene distintos acentos, distintos sonidos de acuerdo a la región. Por ejemplo, mi acento es el acento cordobés, después está el acento de Buenos Aires, el acento del norte y algo interesante es que, por ejemplo, en Santiago del Estero, una región de Argentina, hacen un mix entre el vos y el tú. Entonces dicen vos eres, vos tienes. Entonces utilizan todavía el vos, pero la conjugación del tú. ¿Sí? Entonces dice, no sé, vos puedes ir mañana al cine. Entonces, cuando alguien habla así, sabemos que es de Santiago del Estero. Pero más allá de eso, generalmente no usamos el tú. Es vos siempre. Y usted en contexto formal, ¿sí? Ah, ok, sí, sí. Hay algo parecido en Brasil. Usan você para hablar con a otra persona. Você es como Claro, tú, vos. Pero en Portugal se usa tú. Entonces es similar al ejemplo de vos en español. Y claro. creo que por la distancia, por eso creo que llegó el você en portugués. Sí, es probable también, es probable. Sí, hay muchos estudios. Algunos dicen que vino de Francia con los inmigrantes franceses o porque usaban el vous savez, entonces otros dicen que vino de Italia. Sí, hay muchos. Es muy difícil porque el español es igual que todos los idiomas, es como muy dinámico, ¿no? Entonces es Sí, muy sí, difícil sí. conocer el origen. Sí, para mí es bueno este uso de voz en Argentina porque yo siempre, cuando escucho a una persona de Argentina, yo sé inmediatamente que la persona es de Argentina.
Eso es todo para este video sobre el voceo, amigos. Si tienen alguna duda o alguna pregunta sobre el voceo y cómo se usa en Argentina, avísanos en los comentarios abajo.